A lo largo de este curso hemos visto Jetpack Compose, MVVM, Clean Architecture y por último acabamos de ver justamente inyección de dependencias. El día de hoy es momento de comenzar a dar importancia a los datos que utilizamos en nuestra aplicación y para esto nos vamos a referir a los datos almacenados de manera local. Para almacenar estos datos de manera local en nuestra aplicación utilizamos Room. Room es una biblioteca que trabaja como una abstracción de SQLite, que es la base de datos original, por así decirlo, de Android, y esta funciona como una interfase en la que nosotros podemos interactuar con esa base de datos con una capa externa o una capa mucho más arriba que nos hace un poco más fácil trabajar con las bases de datos. Hoy quiero que aprendas cómo funciona Room y cómo podemos implementarlo en Android para comenzar a guardar los datos de nuestra aplicación. En este sentido, vamos a guardar estos datos de los timers cada vez que vamos haciendo una sesión. Vamos a guardar estos datos de manera local para cuando el usuario vuelva y entre a la aplicación, pues que siga viendo cuánto tenía en ese día. Así que por ahora, sin más que agregar, vamos de una con el video. Para comenzar a comprender Room, vamos a utilizar la documentación oficial. En este caso, cómo guardar datos en una base de datos local utilizando Room. Room, tal y como te había dicho, es una biblioteca que brinda una abstracción sobre SQLite, que es, por así decirlo, como el núcleo central de las bases de datos y que este permite pues acceder a esos datos sin problemas y que al mismo tiempo obviamente aprovecha toda la tecnología de SQLite. Justamente las aplicaciones que controlan muchas cantidades de datos o grandes cantidades de datos que son de manera estructurada, lo ideal es que lo guarden en esta forma. Existen diferentes maneras de tú almacenar datos en las aplicaciones. Tenemos, por ejemplo, si tú implementas Firebase, puedes hacerlo con Firebase Persistence, que te permite hacer esto. Si lo haces de una u otra manera, por ejemplo, que sean datos sueltos, como almacenar un valor de si un usuario entró por primera vez a tu aplicación o algo así, tú puedes guardar esto con Share Preference, pero para cantidades de datos que son estructurados, que tú luego puedes utilizarlo para hacer algún análisis o para hacer consultas complejas sobre estos datos, lo ideal es que se gestionen y se almacenen en una base de datos. Entonces aquí es donde entra Room y quiero que vayas conmigo para que comprendas cómo funciona más o menos Room por dentro. Vamos a imaginar Room como todo esto que tenemos aquí, este cuadrito verde que tenemos aquí. Vamos a imaginar que esta es nuestra base de datos completa. Y esta base de datos, tal y como te dije, es una abstracción de esto, de SQLite, que es como el origen de las bases de datos. Y la manera en la que se almacenan esos datos es mediante entities. Los entities, por así decirlo, imaginémoslos como nuestras tablas. Las tablas que vamos a tener, por ejemplo, una tabla estudiante, por ejemplo, que el estudiante pueda tener un ID, que pueda tener una calificación, que pueda tener un nombre. Todo esto es un entity. Es la tabla con el modelo de datos que va a guardar en esta base de datos que está aquí. Y por otro lado tenemos los DAO o los Data Access Object. Estos son las operaciones que vamos a ejecutar en nuestra base de datos sobre estas entidades que tenemos aquí. Por ejemplo, insertar, actualizar, eliminar, buscar, cualquier tipo de operación que tú necesites hacer, esto va mediante un DAO. Y por último, en la arquitectura que nosotros tenemos en nuestra aplicación actualmente, vamos a utilizar un repositorio que sería este intermediario que tenemos aquí. Y ese repositorio, mediante algún use case o algo así, entonces se va a comunicar con el resto de la aplicación para servir toda la información que yo tengo aquí en mi base de datos y que la guardé como mis entities o en mi tabla, lo que sea que le pongamos de nombre. Entonces, básicamente esta es la estructura interna que tiene obviamente una base de datos en Room. Esta base de datos de SQLite que tenemos aquí tiene muchas otras cosas dentro que quizás pudiésemos en algún otro video analizarla por completo. Pero Room lo que hace es que te gestiona y te pone todo esto que está aquí dentro en SQLite, te lo pone de una manera fácil que tú puedas utilizarlo y que tú puedas hacer estas operaciones sin tener que complicarte mucho. Recuerda que vamos a utilizar esta base de datos para guardar cantidades de datos estructurados en nuestra aplicación.
Justamente el nombre de SQL o que es de donde sale SQLite, literalmente significa lenguaje estructurado de consultas. Entonces, ahí obviamente eso es en español, en inglés es Structured Query Language, algo así. Así que vamos a ir otra vez a la documentación y vamos a ver cómo podemos implementar esto en nuestra aplicación Android. Volviendo a nuestra documentación, vamos a ver qué nosotros necesitamos para configurar nuestra base de datos. Lo primero que vamos a necesitar va a ser traer obviamente la dependencia de Room. Y podemos hacerlo de una. Yo ya la tengo por aquí copiada. Tú simplemente tienes que copiar estas librerías que están aquí o estas dependencias que están aquí y la implementas en Android. ¿Cómo vamos a implementarla? Simple. ¿Recuerdas en el video pasado donde añadimos inyección de dependencias? Vamos a nuestro módulo de app en el build.gradle y aquí en dependencias voy a dar un enter por aquí, voy a pegar esto y le voy a poner Room. Dejar mi comentario por aquí, esto lo podemos formatear luego, pues aquí. Y tal y como ves, estas son las dependencias que yo voy a necesitar. Implementar aquí Room, de Room a Runtime, versión 2.6.1, Room Compiler 2.6.1 y por último KAPT, que sería el compiler que vamos a utilizar de KAPT. Pudiésemos habilitar KSP o KSP, pero por ahora lo vamos a dejar así. Una vez que añadimos esto, simplemente le damos a sincronizar y una vez que termina de sincronizarse, pues ya básicamente tenemos Room en nuestra aplicación. Y ahora lo que sigue es aprender a utilizarla. Siguiendo aquí, vamos a ver un poquito más de Room. Room tiene ciertos componentes principales. Uno de ellos sería la clase de la base de datos, que es quien contiene la base de datos y sirve como el punto de acceso principal para esa conexión con nuestra base de datos. Aparte tenemos las entidades o los entities, que serían los que van a representar las tablas que nosotros vamos a tener en esa base de datos. Y por último tenemos los objetos de acceso de datos o los DAOs que comentamos, que serían los que proporcionan esos métodos para consultar esos datos que tenemos en la base de datos. Más abajo aquí en la documentación tenemos un pequeño ejemplo de más o menos cómo funciona y tenemos ejemplos de cómo se implementa. Por ejemplo, este es un data class anotado con la anotación de entity y pues todo esto de aquí, si te fijas aquí, son cosas que simulan o que se parecen a cómo sería en una base de datos. Tienes un primary key que es para la llave primaria o lo que va a hacer, va a ir generando los IDs en esas filas de tu base de datos. Y tienes información de la columna. Le pones el nombre, aparte le pones el nombre obviamente de la variable en el data class y todo esto. Luego seguimos mirando y tenemos los DAOs. Los DAOs son interfaces que justamente van con la anotación de DAO y todo esto, si te fijas aquí, son temas de bases de datos. Por ejemplo, tienes un query de select all from user. Por ejemplo, en este caso sería para seleccionar todo de la tabla de usuario y tiene el nombre del método y lo que va a retornar ese método. Tiene otro que es para seleccionar todo de ese usuario, pero cuando el usuario coincida con el ID tal. Son unos cuantos ejemplos que tenemos aquí que nos podemos utilizar para guiarnos. Tiene ejemplos de insert, tiene ejemplos de delete y todo esto. Todas estas operaciones son operaciones que nosotros podemos ejecutar en nuestra base de datos. Aparte podemos hacer update y unas cuantas cosas más. Y por último, aquí tenemos nuestra base de datos. La base de datos es obviamente una abstract class que se anota con la annotation o la anotación de base de datos. Se le pasan las entidades y la versión de esa base de datos. Dentro de ella se llaman los DAO que tenemos aquí como funciones abstractas. Y muy importante es que esta clase debe extender Room Database para poder funcionar. La forma en la que nosotros utilizamos esto, una vez que tenemos definida más o menos el core o cómo va a funcionar nuestra base de datos, es simplemente mediante esto. Creamos un builder o un constructor de esa base de datos, le pasamos el contexto, la base de datos, la clase de base de datos que creamos y el nombre de esa base de datos.
Y por último, pues construimos esa base de datos. Esto todo lo vamos a ver, y algo muy importante que vamos a ver con esto es que lo vamos a implementar mediante inyección de dependencias. En el video anterior de inyección de dependencias, yo te prometí que en este video en concreto íbamos a profundizar mucho más en los conceptos de inyección de dependencia y utilizarlo en otras capas de nuestra aplicación. Por ahora podemos dejar la documentación hasta aquí. Esto tú lo vas a tener en un link en la descripción del video para que puedas ir tú mismo despacio y puedas revisar todo lo que te trae esta documentación, e incluso puedas observar los tips y todo ese tema que te dejan ellos aquí. Incluso ejemplos, tips que tú puedes seguir, sugerencias que puedes hacer para esto. Pero por ahora vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a comenzar con nuestro código. Una vez que volvemos aquí a nuestro código, a nuestro Android Studio, vamos a continuar con la estructura que llevábamos de los folders. Por aquí voy a ir a mi carpeta principal de mi proyecto y me voy a crear unas carpetas nuevas. Todo esto, si no recuerdas el cómo está estructurado el proyecto, lo estamos viendo desde el inicio, y por si acaso en uno de los videos en el canal, te lo voy a dejar por aquí, tenemos la forma en la que se ordenan nuestros folders para nuestros proyectos. Por ahora me voy a crear 3 carpetas aquí. Una de estas carpetas se va a llamar Data. Otra carpetita por aquí le vamos a poner Domain. Domain ya lo tenemos. Le vamos a poner DI, y dentro de Data voy a crearme una que se llame Local, para lo que voy a necesitar localmente o para mis datos locales. Voy a crear una que se llame Repository, y dentro de Local yo me voy a crear una carpeta que se llame Entity y otra que se llame DAO. Dentro de Entity yo me voy a crear una nueva clase. Vamos a decir que este es un Data Class y se va a llamar Timer Session Entity. Para comenzar, yo necesito la anotación de Entity de Room, y aquí dentro esto va a tener un table name, va a ser de tipo string, y le vamos a poner, por ejemplo, Timer Session. Dentro de este Data Class yo voy a tener un ID que va a ser de tipo entero, nuleable, y que por defecto va a tener el número 0. Pero como esto es para trabajar con bases de datos, todo esto debe de ir anotado con column information. Vamos a añadirle un nombre, y este nombre le voy a poner, por ejemplo, ID. Aparte de eso, a este ID yo le voy a decir que ese es mi primary key, y le voy a decir que aquí dentro autogenere los IDs que se le van a estar pasando a este valor o a este ID en esta tabla, para que yo no tenga que preocuparme por añadir esos IDs. Aparte de este, yo voy a necesitar 2 campos más, o 2 filas más, 2 columnas más, perdón. Puedes darle control D para que se dupliquen, y esto por aquí nos hace falta una coma. Una se va a llamar Date, que va a ser de tipo string, que la vamos a utilizar para las fechas. Esta no es nuleable. Y otra que se llame Value. Este Value es de tipo long, que es el tipo de datos que vamos a manejar para estos valores de nuestro timer, y este no tiene ningún valor por defecto. Por ahora ya tenemos nuestro entity creado. Moviéndonos con esto, ahora yo voy a crear un DAO. Voy a crear una nueva clase de Kotlin. Por aquí le doy, va a ser una interfase o un interface, y este se va a llamar Timer Session DAO. Los DAO, tal y como te mencionaba, necesitan la anotación de DAO. Si te fijas, esta viene de Room directamente, y aquí dentro vamos a tener las operaciones que vamos a ejecutar sobre este entity que tenemos aquí. Por ahora yo voy a necesitar 2 funciones. Primero voy a crear una función suspendida y le voy a llamar Get Timer Session by Date. Este por parámetros va a recibir un date, que va a ser un string, y lo que me va a retornar es un mutable list, que va a ser de un timer session entity. Esto como tal es una función, pero Room no va a interpretar nada sobre esto, porque yo no le estoy diciendo que esto es una operación que él va a ejecutar en esa base de datos. Entonces, para esto yo voy aquí a agregar una anotación a mi función de query. Este query va a ser un select. Le voy a decir que seleccione todo de el nombre de mi tabla from
la tabla que tengo aquí, que sería timer session. Incluso lo puedo copiar y ponerlo directo, o puedo comenzar a escribirlo y automáticamente él va a interpretar ese nombre. Le doy ahí, vamos a poner esto en minúscula, timer session. Si yo lo dejo así, él va a traer todo lo que está en esa tabla, pero yo le puedo decir de dónde, o más bien cuándo, que sería la palabra correcta, cuando ese date que yo tengo, que sería este date que tengo aquí, se parezca, y aquí voy a necesitar poner este signo de porcientos, sería este. Aquí voy a poner 2 barritas, lo mismo para cerrarlo, pero aquí dentro le voy a poner mi date, que sería este date que estoy pasando por aquí por parámetros. Entonces, leyendo este query o esta consulta que vamos a hacer, lo que dice es: tráeme todo de timer session cuando la fecha o ese date se parezca al date que yo le estoy pasando ahora mismo, a este date que estoy enviando por parámetros. Aparte de esto, voy a necesitar otra función, que esta función se va a llamar insert timer session. Insert timer session por parámetro va a recibir un timer session, justamente un timer session entity, y me va a retornar un long. Vamos aquí a formatearlo un poquito. Esta obviamente tampoco va a saber lo que va a hacer hasta que yo no le diga que lo que va a hacer ahí es un insert. Formateo esto, y para hacer esto un poquito más fácil y que no se me pueda dañar, yo voy a hacer que este insert, cuando haya un conflicto con algún dato que esté ahí dentro que se parezca o que sea idéntico, yo le voy a decir que onConflictStrategy.replace, y con esto él va a reemplazar ese que yo le pase. Formateo esto aquí y ya tenemos nuestro DAO. Estas son las operaciones que vamos a ejecutar en esa base de datos. Continuando por aquí, yo voy a necesitar el otro componente fundamental o principal de Room, que sería la base de datos. Sin este, pues esto básicamente sería en vano. Voy a minimizar por aquí. Voy a crear una nueva clase, pero ahora la voy a crear sobre la carpeta de local. A esta clase le voy a poner directamente App Database. Si recuerdas, esto debe ser un abstract class y debe de extender de Room Database. Se me fue, vamos a eliminar este import, y a este le faltan los paréntesis. Recuerdas que esto teníamos que anotarlo con la anotación de database. Aquí dentro le decimos quiénes son los entities que va a tener esto como un array. Si te fijas arriba, incluso nos dice que necesita ahí. Para este array voy a poner estos corchetes, creo que se llaman, o llaves, no recuerdo bien. Corchetes, sí, creo. Y aquí quien va a tener de entity es timer session entity. Aquí necesito class, y aparte de esto necesito decirle la versión. Esta va a ser la versión 1 de nuestra aplicación o de nuestra base de datos. Si en un futuro tú necesitas añadir más tablas o añadir o cambiar algunas cositas en la que ya tienes, para esto tú vas a necesitar cambiar la versión y hacer un script de migración. Esto podemos incluso tratarlo luego en otro video cuando se necesite, o cuando tengamos una aplicación un poquito más compleja que necesitemos hacer todo esto. Por ahora lo que nos falta dentro sería nuestra función abstracta, que sería la de timer session DAO, y esta a su vez lo que va a extender va a ser de timer session DAO. Formateo aquí. Tip rápido: la forma en como yo formateo así de rápido es control alterna L. Con esto tú puedes, por ejemplo, quitar aquí. Vamos a mover otra cosita por aquí, y si tú, por ejemplo, ahí no está formateado, y si tú presionas control alterna L, él automáticamente va a comenzar a formatear el código hasta que quede bien. Puedes correrlo otra vez, pero como aquí ya está en un salto de línea, detecta que es directamente el nombre y por eso no lo mueve, pero yo lo voy a dejar aquí al inicio y ya ves que todo queda formateado. Con esto ya nuestra base de datos queda lista para utilizarse, pero a mí me siguen faltando cosas. Ahora yo me voy a ir a mi carpeta de domain, justamente en mi carpeta de model, y aquí yo voy a crear un modelo de datos nuevo. Este modelo se va a llamar, aquí voy a crear mi nueva clase, un data class, se va a llamar timer session model, y este va a ser casi un espejo de esto que tenemos aquí en nuestro entity,
pero con un ligero cambio. Primero, aquí yo solamente voy a necesitar un date, va a ser de tipo string, coma, voy a necesitar un value, este va a ser de tipo long, y por último yo voy a necesitar un round. Este round va a ser de tipo int y va a ser nuleable y por defecto va a ser el valor 0. Esto, si te fijas aquí, yo aquí no necesito el ID, al menos por ahora no lo necesito, tampoco lo estoy poniendo aquí, pero sí necesito aquí un round. Si tú recuerdas, en nuestro UI, nosotros tenemos en la parte inferior de la aplicación algo que dice round, que es justamente para saber la cantidad de veces que el usuario ejecutó esa acción de iniciar el timer. Como esto directamente yo puedo extraerlo de la base de datos o en la función, por ejemplo, que cuente la lista de todo lo que me está devolviendo la base de datos, yo puedo ponerlo directamente ahí y puedo ahorrarme estar cargando eso desde la base de datos. Entonces, por ahora este round lo vamos a utilizar en nuestro UI, así que yo lo pongo aquí. Si te preguntas, este timer entity que está aquí es prácticamente idéntico a este. ¿Por qué no utilizar este entity en la aplicación completa en lugar de tener un entity y un model? Justamente es porque en nuestra capa de datos el modelo que va a interactuar con mis datos es este entity, pero en la capa de dominio o de presentación quien va a interactuar con lo que se va a mostrar en el UI es este model que está aquí. Esto es una buena práctica que nos puede ayudar en un futuro para nosotros hacer debug, para nosotros saber lo que estamos mostrándole al usuario y para nosotros convertir estos datos de una manera más fácil y que no se nos complique el saber, mira, ahora esto tiene de una forma, ahora viene de otra, ¿no? Que en el UI está de una manera, pero aquí en los datos yo lo tengo de otra. Entonces, para evitarnos todo eso, tenemos dos cosas. Uno, el entity, que es quien va a estar con los datos, y uno, el modelo, que va a ser quien va a estar interactuando con la parte del UI. Aparte de este modelo, yo tengo otro modelo que es un Seal Class. Este Seal Class se llama Resource. Este yo lo voy a estar utilizando para ejecutar operaciones sobre mis datos y es un modelo que desde que lo descubrí llevo utilizándolo tiempo en mis aplicaciones porque me ayuda a tener como estados de mi data sin que sean estados como tal. Yo puedo saber cuando algo está cargando, cuando ya se hizo success o se completó o cuando tiene un error. Puedo utilizar esto como una especie de envoltura sobre mi dato para yo saber qué me va a traer la consulta que yo haga sobre algún dato en específico. Esto tú lo vas a ver ahora en uso y tú vas a ver que es muy chulo de utilizar. Por ahora, esta es la clase y recuerda que todo este código, si tú no lo quieres copiar directamente tú lo vas a tener en el repositorio del proyecto para que tú puedas ir a revisarlo y quizás pueda mejorarla si encuentras alguna forma de mejorarla. Por ahora, esto es lo que vamos a estar haciendo con los modelos. Aparte de esto, yo voy a necesitar una manera de comunicarme estos datos que tengo aquí en mi capa de datos con el dominio y posteriormente con mi UI. Para esto, yo me voy a crear un nuevo folder que se va a llamar repository. Aquí me faltó algo, repository. Ahí sí. Vamos a cerrar esto que tenemos aquí para estar un poquito más limpios. Y esta carpeta de repositorio, aquí dentro yo voy a crearme un repositorio nuevo. Esto va a ser una interfase. Voy a crearme una nueva clasecita por aquí y se va a llamar, le voy a poner local storage repository. Le puse local storage porque literalmente estamos almacenando en local. Le doy enter y aquí voy a necesitar dos funciones. Esta va a ser una suspend fun, se va a llamar save timer session. Esto va a retornar un boolean para saber si la operación se hizo o no. Y por parámetro va a recibir un timer session model. Aquí lo tenemos. Aparte de esta, voy a necesitar otra funcioncita. Voy a duplicar esto simplemente, que se llame get timer session by date. Esto va a recibir un date de tipo string y lo que va a retornar va a ser un timer session model. Ahí listo. Formateo aquí y listo. Esto, si te fijas, no tiene ningún cuerpo de función de cómo va a funcionar o cómo se va a implementar.
Esto, quien se va a encargar de hacer este jueguito de aquí, va a ser nuestra inyección de dependencias. Pero nuestra inyección de dependencia necesita saber quién va a implementar esto para cuando yo ejecute esta función, alguien debe estar ejecutando ese código por detrás. Entonces, para esto fue que aquí en mi capa de datos yo creé una carpeta de repository. Aquí dentro de repository yo voy a crear un nuevo archivo. Este va a ser una clase y yo le voy a poner el mismo nombre, local storage, y simplemente le voy a poner implementation o IMPL para abreviarlo. Esta clase que yo tengo aquí, ahora yo necesito que esto se inyecte también. Y para esto, @inject constructor. Aquí voy a importar esto aquí, alterna enter. Aquí voy a necesitar saber qué voy a implementar o qué voy a inyectar aquí. Esto va a inyectar un private val, que va a ser nuestra variable de timer session DAO. Voy a formatear esto aquí. Voy aquí a dar un enter para que se formate. ¿Qué voy a necesitar? ¿Qué voy a implementar con este repositorio? Bueno, a quien voy a implementar es a mi local storage repository. Automáticamente yo lo implemento. Aquí comienza a decirme que hay un error porque necesito implementar los miembros o las funciones que tiene ese repositorio. Para esto yo puedo simplemente ponerle el mouse por encima e implementarlo, o alterna enter, implementar miembros. Aquí me aparece cuáles son los miembros que va a implementar, le doy a OK y justamente ya deja de dar error porque aquí me aparecen las funciones que ya yo creé aquí, pero ahora yo voy a hacer uso de esas y voy a implementar esas funciones. Primero vamos a comenzar con el Save Timer Session. Yo voy a borrar esto de aquí y esto lo voy a poner dentro de un try catch. Un try catch, básicamente, esto ya lo vimos en el view model, pero lo que hace es que va a intentar ejecutar el código de ahí dentro y en caso de que falle, él va a capturar. Aquí yo le voy a poner una excepción. ¿Y qué voy a hacer cuando él capture ese error? Bueno, yo le voy a decir que lance la misma excepción para yo quizás capturarla en mi UI. Entonces, volviendo al código aquí, ¿qué va a hacer esto? Yo voy a crear una variable, se va a llamar result, y esta va a ser igual. Ahora yo voy a utilizar mi DAO que tengo aquí, mi timer session DAO, punto insert timer session. Si yo ahora mismo envío este timer session model, que es el que estoy esperando aquí por parámetros que estoy mandando de mi UI, si yo lo mando actualmente a este directamente, me va a decir que no se puede porque lo que requiere es un timer session entity y yo le estoy pasando un timer session model. Entonces esto no es lo que espera. Necesitamos encontrar alguna forma de poder hacer esa conversión de ese tipo de dato hacia el otro para que se pueda almacenar aquí. Para hacer esto directamente me voy a ir a mi timer session model, nueva vez, control y clic, y aquí me voy a crear una nueva función de extensión que me ayude a esta conversión. Para crear esta función yo voy a crear simplemente una función nueva que se llame con el mismo nombre de la clase a la que yo quiero hacer esta extensión, y aquí le pongo punto el nombre que yo quiero, por ejemplo to timer session entity. Voy a poner así, aquí la cierro y le voy a decir qué tipo de dato va a retornar. Bueno, esto va a retornar un timer session entity. Abro mis llaves y aquí dentro le voy a decir simplemente haz un return de un timer session entity y le vas a poner el date para ese timer session, va a ser igual a this.date y el value que vas a tener va a ser this.value. Con esto ya lo tenemos. Formateo aquí y ahora aquí donde yo tengo mi insert, yo puedo directamente decirle punto to timer session entity y con eso ya él va a convertir este dato y va a ser suficiente para que se almacene o que se guarde. Como esto me retorna un long, yo le voy a decir que lo que va a retornar es que el result que yo estoy capturando aquí, punto a entero o to int, no sea igual a -1. Este -1 es porque los inserts en room,
cuando se ejecutan te devuelven el ID que se asignó a esa fila. Y si no, pues te devuelven un -1. Entonces, en este caso, si el valor que tiene no es igual a -1, ya yo sé que se guardó correctamente. Get timer session by date va a ser lo mismo. Encierro aquí en mi try catch, pero aquí yo voy a necesitar unas variables nuevas. Uno va a ser el timer value, va a ser de tipo long y su valor inicial va a ser 0. Voy a necesitar otra que se llame rounds y esta va a ser 0 por defecto. Entonces ahora yo voy a llamar mi timer session DAO.getTimerByDate. Le voy a pasar el date que tengo por parámetros en esta misma función, pero ahora yo voy a ejecutar una función de orden superior para yo leer estos datos que me está trayendo esto aquí dentro y a la vez asignárselo a estos valores que tengo aquí, a estas variables, perdón, y retornar un timer session model, que es lo que yo estoy esperando en esta función. Como esto me va a retornar todo lo que coincida con esa fecha, en mi UI yo lo que leo son los rounds que tuvo y la cantidad de tiempo. Entonces yo no puedo mostrárselo todo, al menos no por ahora, sino que yo voy a leer estos datos y voy a hacer como una sumatoria de todos. Entonces esta función, cuando se ejecute, yo le voy a decir que le haga .map para que mapee todos estos valores, y aquí dentro, cada vez que esto tenga valores, por ejemplo, si tiene 10 valores, lo que va a hacer es que va a mapear esos 10 valores y me va a ejecutar la función que yo le ponga aquí dentro por cada uno de esos valores. Yo le voy a decir que timer value aquí va a ser una sumatoria, le pongo más igual a it.value, que sería el valor que tiene este mapa o el item que tenga este mapa, el objeto, pero vamos a cambiarlo para que se entienda mejor. Le voy a poner, por ejemplo, session. Aquí le pongo este nombre. Con esto ya cambia de nombre, y aquí le voy a poner, en lugar de it, le voy a poner session.value. Voy a ponerlo directamente así. Y a mis rounds simplemente le voy a decir que le sume 1. Todavía yo sigo necesitando retornar un tipo de datos que sería este timer session model. Para retornarlo, yo voy a retornar ese tipo de datos, pero uno nuevo. Aquí, por ejemplo, el date, yo le voy a decir que va a ser igual al mismo date que estoy pasando por parámetros. El valor que va a tener va a ser igual a timer value, y los rounds que va a tener van a ser los rounds que están aquí dentro de esta función. Formateo aquí y con esto ya queda listo la implementación de nuestro repositorio. Voy a cerrar por aquí. Hey, yo sé que el video está bueno, pero saca un tiempecito y dale un like, dale al botoncito de suscribirse. ¿A ti te sale por dónde? ¿Por ahí? ¿Por aquí? ¿Por qué lado? Dale que te espero y vamos a seguir con el video. Ahora que ya tenemos la implementación de nuestros repositorios y que ya tenemos nuestra base de datos, es momento de comenzar a trabajar con la inyección de dependencias, tanto para que trabaje nuestro repositorio como para que se sirva los DAOs de la base de datos que voy a estar utilizando. Para esto, aquí en esta carpeta que creamos al inicio de DI o Dependency Injection, yo me voy a crear unos módulos. Voy a comenzar creando una clase que se va a llamar Database Module. Aquí se puso mal, es Database. Aquí lo voy a renombrar también para que no se vaya con ese nombre. Vamos a renombrarlo Database Module. Los módulos en inyección de dependencias, imagínatelo ahora como lo vamos a utilizar, es como por carpetita, o no necesariamente por carpeta, sino como por funcionalidad, o el scope o lo que englobe dicha funcionalidad o dicho módulo en este caso. Para nosotros crear estos módulos necesitamos anotarlo con una anotación que se llama module. Esta anotación que viene de Dagger es la que va a permitir que esto se convierta en un module. Si yo lo dejo así, él va a funcionar, pero lo ideal es que estas instancias de lo que yo voy a hacer aquí dentro solo se creen una sola vez. Para esto yo le voy a poner una anotación que se llama install in. Aquí le voy a decir cómo se va a instalar o cómo se va a crear este módulo, y aquí le voy a decir que esto va a ser un singleton component.
Aquí le pongo esto y le pongo class. Class. Con esto, él lo va a instalar como un singleton y va a tener una sola instancia de esa clase o de ese objeto, que es lo que le va a servir a quien lo esté necesitando en ese momento. Mirando la documentación nueva vez, vamos a ver el uso de cómo se utiliza esta base de datos. Aquí lo tenemos. Esto vamos a replicarlo idéntico, pero con la inyección de dependencias. Aquí, para comenzar, yo voy a crearme una función que se llame, por ejemplo, provide room database. Esta pequeña función va a retornar app database y aquí la tenemos. Para anotar esto, yo voy a necesitar una anotación que se llama singleton, que estas vienen todas de Dagger y de Hilt, y voy a necesitar una que se llama provides. Como yo necesito el context, yo voy a crearme una application context, que es el contexto de mi aplicación en general para que esta base de datos funcione, que es uno de los parámetros que requiere. Y esto se va a llamar app context, aquí context, y va a ser de tipo context. Entonces, dentro, ¿qué va a retornar esto? Yo puedo, si quiero, copiar y pegar esto que tengo aquí, y con esto incluso me va a funcionar. Voy a hacer los import correspondientes. Necesito room database builder. Aquí necesito pasarle el contexto. Vamos a ponerle app context, el app database class y por último el nombre de la base de datos. Aquí vamos a ponerle, por ejemplo, timer. Vamos a ponerle uno. Focus timer database. Aparte de esto, yo voy a necesitar una función nueva que va a ser otro singleton, otro provide, y esta función se va a llamar provide timer session DAO. Ahora que me fijo aquí, dice provide, vamos a ponerle provide. Este timer session DAO va a recibir por parámetros la base de datos. Vamos a ponerle db y aquí le vamos a poner app database. Y lo que va a retornar, o a lo que va a ser igual a db.timerSessionDAO. Con eso ya tenemos este módulo creado para que nuestra aplicación sepa de dónde va a estar trayendo cuando nosotros inyectemos temas de mi base de datos. Ahora voy a necesitar uno nuevo para mis repositorios. Voy a crear mi clase por aquí. Este se va a llamar repository module. Aquí lo escribí mal. Repository. Ay, Dios mío. Lo puse al revés. Repository module. Como estamos trabajando con nuestras interfaces, van a ser abstractas. Otra vez vamos a ponerle lo mismo. @module. Y van a ser singleton. Install in singleton component. .class. Esto va a ser un singleton. Aquí está mal. Singleton. Y en lugar de tener un provide, ahora aquí, como estas son unas interfaces, vamos a utilizar la anotación de binds. Esto va a ser una abstract fun o una función abstracta. Y en lugar de provide, ahora le vamos a llamar bind local storage repository. Ahora sí lo escribí bien. Por parámetros va a recibir el local storage implementation. Y lo que va a retornar, o el tipo de datos, va a ser el local storage repository. Y voy a bajar esto un poquito. Voy a dar un enter por aquí, otro enter por aquí para tenerlo más limpio. Y con esto ya tenemos completado nuestro módulo de repositorio. Ahora aquí me sigue faltando una manera de yo comunicar mi presentation o mi capa de presentación con todo esto que yo tengo en mis datos. Aquí es donde entra en juego el uso de los use case o de los casos de uso. Estas son funciones que nos van a permitir interactuar con lo que nosotros tenemos en nuestro repositorio, y a la vez es de donde se va a servir nuestro view model para mostrar esa data. Entonces, para crear esto, yo voy a ir a minimizar esto por aquí. Vengo a mi carpeta de domain y aquí yo voy a crear una nueva que se va a llamar use case. Dentro de esta, por ahora, tanto como yo tenga aquí en mi repositorio, tenga estos nombres, por ejemplo, el Save Timer Session, yo voy a tener un use case. Voy a crearme una nueva clase que se va a llamar también Save Timer Session Use Case. Le voy a poner así. Save Timer Session necesita
inyectar un constructor para que por inyección de dependencia me traiga un repository. Este repository que va a traer aquí va a ser local repository, obviamente, y dentro de lo que él va a ejecutar aquí dentro, yo puedo tener una función, pero como esto yo lo voy a estar llamando directamente sin tener que ejecutar más nada, yo voy a crear un operator fun y aquí este se va a llamar invoke. Lo que hace invoke es que automáticamente tú llamas esto, él va a ejecutar lo que esté ahí dentro sin necesidad de que tú pongas, por ejemplo, usecase.invoke. Él lo va a hacer automático. Aquí dos paréntesis para mi función. Aquí dentro voy a recibir un timer session model, que es el que voy a guardar. Y esto va a ser de tipo y va a retornar un flow. Este flow va a ser un resource, que es este modelo que tenemos aquí. Y este resource va a ser un boolean en este caso. Este flow va a ser igual a un flow y aquí dentro va nuestro código. Este flow que tenemos aquí, en materia de corrutinas, tú te puedes imaginar como esto, como una puerta de entrada, un enlace que va a emitir diferentes valores. En este caso, los valores que va a emitir son resources. Si tú, por ejemplo, aquí tuvieras un entero, tú puedes mantenerte enviando valores o emitiendo ese resultado de ese valor y tu UI puede estar capturando ese valor sin la necesidad de que tú tengas que ir y llamar esa función otra vez porque ahora el valor cambió para tal cosa, sino que esto como que se mantiene abierto y mientras tú lo estés llamando, él se mantiene emitiendo esos valores o retornándote valores diferentes sin la necesidad de que tú tengas que llamar ese código otra vez. Entonces vamos a ver cómo funciona esto directamente. Aquí, para asegurarnos de que funcione bien, le voy a poner un try catch nueva vez. Esto va a ser una excepción. Por ahora lo vamos a dejar así bien genérico. Pudiésemos capturar excepciones directamente, por ejemplo, de base de datos. Por ejemplo, capturando SQL exception o cualquier tipo de cosa que te esté retornando una excepción de algún tipo, tú puedes capturarlo directo, pero por ahora lo vamos a dejar así. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Voy a emitir o emit un resource nuevo y este resource va a ser, por ejemplo, un error. Esto para el catch. Voy a importar esto por aquí y esto necesita un mensaje para funcionar. Déjame minimizarlo otra vez. Va a ser la excepción punto un mensaje. Voy a importar aquí otra vez. Y como esto puede ser nuleable, yo le voy a decir que cualquier cosa que no venga valor en ese mensaje, que le asigne uno. Por ejemplo, le vamos a poner un known error. Aquí vamos a ponerlo como string. Y aquí dentro, en mi try, yo voy a emitir un resource, por ejemplo, resource.loading. Ahí se fue, este es el loading. Y voy a emitir nueva vez un valor que se va a llamar resource.success. Y dentro de success yo tengo mi data. Mi data en este caso va a ser mi repository. Aquí no lo encuentra. Vamos a ponerle private val. Se me escapó eso ahí. Mi repositorio save timer session y el parámetro que recibe es timer session model. Esto lo formateo y ya tengo mi primer use case. Ahora voy a necesitar otro para el get timer by session date. Me creo mi otro use case, una clase. Vamos a ponerle ese mismo nombre, simplemente al final, use case. Y puedo incluso copiarme todo esto, si así yo lo quiero, para no tener que escribirlo otra vez. Pero como los parámetros son diferentes, aquí lo que va a recibir es un date, que va a ser un string. El resource que se va a emitir va a ser de timer session model. Y aquí, en lugar de llamar a la función de save timer, va a ser el get timer by session date y le pasamos el date por parámetro. Con esto ya quedan listos nuestros use case. Ahora vamos a ver cómo se ve esto o cómo podemos utilizarlo en el UI de nuestra aplicación. Para utilizar esto en nuestro UI, voy a cerrar esto por aquí para ir más limpio. Minimizo domain y lo que voy a abrir va a ser en mi home, mi view model. Si recuerdas, en el video pasado ya dejamos aquí que esto fuera para inyectarse.
Entonces aquí dentro yo voy a crear un private val que va a ser mi caso de uso en este caso, valga la redundancia. Y vamos primero a poner el getTimer use case y el segundo va a ser el saveTimer use case. Como ahora, cada vez que yo empiece a darle a start, esto se va a tomar como si fuese una sesión de tiempo. Yo me voy a crear por aquí una nueva variable que se va a llamar session timer value. Esto vamos a ponerle de tipo long y por defecto va a ser igual a 0. Voy a copiar este nombre porque yo voy a necesitar modificarlo aquí cada vez que se le haga un tick al timer. Yo le voy a decir que esto que tengo aquí, este timer session value, ahora va a ser igual a lo mismo de 1 segundo en milisegundos. Y cuando el tiempo inicie, para estar seguros de que todo esto está limpio, lo voy a igualar a 0. Me voy a ir un poquito aquí abajo para crear las funciones que voy a utilizar para guardar y también para obtener esos valores. Esta va a ser una función, le voy a poner getTimerSession by date. Y tengo mi función y aquí voy a llamar a mi use case. Como ya esto se va a invocar por defecto, yo puedo simplemente poner el paréntesis y aquí, como esto me va a devolver un flow, yo le voy a decir que cada uno de esos resultados que me retorne, entonces va a ejecutar este código que está aquí dentro. Yo le voy a decir que si el resultado que me trajo, o it, pero vamos a ponerle result, y aquí le vamos a poner el nombre de result también. Si ese resultado es un resource.success, solo ahí entonces va a ejecutar este código. RoundState.value ahora va a ser igual a result.data.round. Y como esto puede no traer valor porque está nuleable, entonces por defecto le vamos a decir que le ponga un 0. Aquí me va a decir que esto es nuleable, así que le ponga este signo de pregunta para que pueda leerlo bien. Del mismo modo, voy a duplicar esto porque toDayTimeState va a ser lo mismo, simplemente que aquí va a ser el value. Todo esto yo le voy a decir que lo lance o launch in en ViewModelScope. Esto para que este flow solo esté funcionando o solo se ejecute cuando el scope de este ViewModel o cuando ese ViewModel esté activo. Si el ViewModel por alguna cosa se cierra, pues automáticamente también se cierra este flow. Y por aquí yo voy a necesitar enviarle un date, pero como yo no tengo ninguna función que me retorne una fecha en específico, yo puedo crearme una y listo. Esta funcioncita la puse así directamente porque es una función bien simple, una función privada que se llama getCurrentDate y me retorna un string. Tiene que tener la notación de simple date format y lo que hace es una variable que se llama currentDate que es igual a calendar.getInstance.time para que me retorne ese time por completo de ese momento en específico. Me creo un formatter que va a ser simple date format y le voy a decir en qué formato yo quiero la fecha. En este caso va a ser día, mes y año. Y por último lo que va a retornar es ese formatter.format y la fecha entonces que yo tengo aquí. Es una función bien simple para retornar la fecha. Y para ir avanzando, porque ya el video va muy largo, pues la puse así directo. Entonces aquí yo simplemente le voy a decir en el date de este getSession by date, que va a ser simplemente el date va a ser getCurrentDate. Formateo aquí y por último ya solo me queda la función del insert o del save más bien, que así fue el nombre que le pusimos. Entonces este save va a ser una función privada. Esta simplemente se va a accesar aquí. Le vamos a llamar saveTimerSession. Esto va a ser lo mismo que lo de arriba. Aquí va a recibir un timerSession.onEach. Vamos a ponerle el nombre de result aquí. Y aquí para que tú veas que tú puedes
trabajar de diferentes maneras con estos datos, no necesariamente con un if, sino que también tú puedes tener un switch o un when, que esta es una forma también de trabajar con esto sin la necesidad del if, sino que cuando sea un valor en concreto, entonces se va a ejecutar algo, obviamente lo que tú le pongas. Como esto no tenemos nada, por así decirlo, para gestionar esto en el UI, simplemente vamos a poner este ejemplo. Tú quizás puedes crear un texto que se pueda actualizar. Ya con esto tú vas a tener el conocimiento porque ya tú sabes cómo funciona el state, sabes cómo se crean los temas de UI y tú puedes poner, por ejemplo, un texto o que cambie algo de color cuando se guarde y así por el estilo. Entonces aquí yo me voy a crear un when que lo que va a observar sea el result. Dentro de este when yo voy a tener diferentes valores. Y aquí, al igual que el if, por ejemplo, cuando el result sea success, va a ejecutar algo. Aquí le ponemos lo que va a ejecutar. Vamos a duplicar esto. Cuando sea, por ejemplo, loading, va a ser otra cosa. Y cuando sea error, va a ser otra cosa. Aquí dentro, pues, tú vas a poder gestionar. Si tú lo haces con algún texto, pues cambia el texto que tenga, puedes cambiar el color, lo que sea. Esto te lo dejo a tu imaginación. Si te fijas, todavía me sigue faltando el modelo o el dato, el objeto que le voy a mandar a este use case. Entonces vamos a crear una variable, que se llame session. Este session va a ser igual a timer session view model. Y aquí dentro vamos a ponerle los valores que son los que se van a ir a guardar. El date va a ser igual a getCurrentDate y el valor o el value va a ser igual a lo que tiene sessionTimerValue. Aquí simplemente por parámetro le voy a pasar este session. Y algo bien interesante ahora que se me ocurrió, como yo tengo este session timer value, yo puedo decirle que cuando sea success o que lo guarde, yo puedo decirle que ese valor simplemente lo reinicie a 0. Formateo nueva vez y ahí con eso creo que estamos cubiertos. Aquí, para que esto guarde, vamos a ponerlo en el onCancel. Cuando aquí se cancele, le voy a decir que ejecute esa función y que luego cancel, que luego le haga cancel al timer. Por último, antes de la prueba, ya solo nos queda ver cómo funciona o cómo sería esto en el UI. Para llamarlo aquí en el UI, para que esa inicialización o esa llamada inicial de los datos que tenemos, yo me voy a crear aquí en mi composable una funcioncita bien pequeña. Me voy a crear una variable nueva que se llame LifeCycleOwner. Esto va a ser igual a local LifeCycleOwner.current. Luego me voy a crear un launch effect. Este launch effect, por parámetro, le voy a decir que va a tener el view model para que esté funcionando con ese scope. Y aquí dentro voy a correr esta pequeña función LifeCycleOwner.repeatOnCycle. Aquí le voy a decir que life fue aquí, lifecycle.state.onStarted, para que esto solamente lo ejecute cuando se inicializa ese lifecycle o ese ciclo de vida. Entonces, ¿qué función va a ejecutar? Pues viewModel.getTimerSessionByDate. Este launch effect nos va a permitir ejecutar este pequeño código, que por así decirlo no es algo de compose, nos va a permitir ejecutarlo aquí dentro, pero con la peculiaridad de que solamente lo va a ejecutar cuando se inicialice ese ciclo. Formateo aquí un poco y con esto ya deberíamos ser capaces de ver nuestra aplicación funcionando. Vamos a ver si todo lo que hicimos en realidad funcionó. Entonces, para esto yo voy a correr mi aplicación, espero a que se instale, que se termine de compilar todo y que se instale. Y una vez que se instale, en teoría, aquí yo debería de ser capaz de ver mi focus timer tal y como lo teníamos, pero con la funcionalidad de que cuando yo entre a mi aplicación, haga cualquier acción, salga y vuelve y entre, al menos por ese día, yo voy a tener mi data. Bien, en teoría la operación fue un éxito, pero el paciente fracasó. No, mentira. Aquí vamos a revisar el error que nos está dando esto. Ok, lo que dice aquí es que getTimerSession parece que está utilizando algo o que necesita algo que es de una corrutina. Y para yo trabajar con corrutinas, yo en teoría necesito KTX
como una dependencia de room. Si yo me voy a la documentación nueva vez, aquí yo voy a ver cómo yo necesito, dónde está KTX, no lo encuentro ahora. Ok, aquí está. Esto es para trabajar con las corrutinas, con room, o sea, para que room soporte las corrutinas. Entonces yo simplemente necesito esta librería, esta dependencia, instalarla en mi proyecto. Me voy a ir aquí a mi build.gradle, voy a pegar esta nueva por aquí, voy a eliminar esto por aquí, vamos a arreglarlo un poquito. O sea, necesito KTX, sincronizo, voy a abrir otra vez el dispositivo por aquí, lo voy a poner en ventana flotante para que se vea ahí. Y ahora sí vamos a correr la aplicación para ver cómo se ve. Ahora sí le doy a correr. Aquí comienza a hacer todo su tema de descargar y demás. Yo espero que termine y una vez que corra vamos a probarla. Perfecto, una vez que corre yo voy a cambiar el tema de la aplicación. Está en oscuro, lo voy a cambiar a claro para que podamos apreciarlo un poco más. Ahí minimizo. Y ahora sí, si yo en teoría le doy a Start, debería de seguir funcionando justo como estaba. Así que le voy a dar a Start y aquí comienza de una a contar el tiempo. Si te fijas, por aquí está el tiempo que era el que teníamos o el tiempo que se va guardando, que es de esto. Ahora, el timer session o el session timer value que estamos teniendo se basa en este valor que está aquí. Cada vez que pasa un segundo, él se va sumando para el momento en el que yo le dé aquí al cancel, entonces este valor se quede guardado. Yo le voy a dar a detener aquí. Tengo 36 segundos por ahora. Yo me voy a salir de la aplicación y la voy a abrir nueva vez. Y ahora yo le doy, en teoría, yo debería de estar teniendo mi valor aquí, pero por alguna razón no se está guardando. Entonces vamos a inspeccionar primero la aplicación para asegurarnos de que efectivamente este valor se está guardando en nuestra aplicación. Para esto, con mi aplicación corriendo, yo voy a abrir aquí App Inspection. Si a ti no te sale por aquí, probablemente lo tengas por aquí en More Tools. Yo lo tengo aquí. Voy a esperar a que esto se lance. Elijo mi proceso y aquí yo tengo todos los procesos que están corriendo en mi aplicación. Vamos a ver la base de datos. Tengo Timer Session aquí. Mírenlo ahí donde se ve en el Focus Timer Database. Aquí si yo la abro, veo que no tengo ningún valor. Vamos aquí a darle. Está corriendo uno. Le doy a detener. No se guardó ningún valor. Entonces vamos a ver qué está pasando aquí con el Save Timer que no se está guardando. Ya sí lo tengo, señores. Son errores que pueden pasar y prefiero no eliminarlos del video para que se vean directamente cómo se resolvió el problema. Habían dos cosas. Primero, la dependencia que teníamos aquí, esta de Annotation Processor, que está aquí, da un conflicto con la librería de Hilt. Entonces, si se inicializa con esta, muy probablemente Hilt en algunas ocasiones como que dé errores. Entonces, lo que hacemos es la removemos totalmente y con esto queda listo. Entonces, para resolver lo del save, es el error más común de todos. Aquí, si te fijas, déjame yo cambiarme aquí, voy a minimizar esto. Recuerdas que cuando terminamos de correr esto, los flow necesitan saber dónde se van a lanzar y en qué scope. Si te fijas aquí abajo, en el save no se agregó. Entonces, si le ponemos el launch in, view model scope, donde está view model scope, con esto debería de ser suficiente para funcionar. Esto fue lo que se nos escapó al momento de programarlo porque nos enfocamos en esta partecita del success y se nos olvidó agregarlo aquí. Entonces ahora sí vamos a probar nuestra aplicación corriendo. Ahora sí, vamos a inicializar entonces la aplicación. Le doy por aquí arriba, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, donde se ve, ahí. Le doy, vamos a esperar. Para asegurarme, yo me voy a abrir mi Apps Inspection. Y ahora sí, le voy a dar Start, se crea mi base de datos, la veo aquí, tengo mi tabla aquí debajo, no sé si tú lo logras notar, allá en esa esquinita. Le voy a poner Live Update para yo ver todos los movimientos que están pasando en mi base de datos. Y ahora sí, ese valor que está aquí, que es la sumatoria de cada segundo que va pasando, si yo le doy a Stop, debería de guardarse. Y efectivamente, si tú te fijas aquí, voy a mover esto un poquito. Si te fijas ahí, ya tenemos la fecha y por aquí me voy a cambiar, aquí me muevo. Justamente, si te fijas, aquí, por aquí abajito, por aquí,
Entonces ahí está el valor de la sumatoria total. Entonces, ahora sí, si yo me salgo de mi aplicación, tengo 21 segundos y un solo round, salí de mi aplicación, voy a volver a entrar y ahí efectivamente yo debería de tener mi tiempo. Ahora mismo dice 21 minutos, tengo que revisarlo, probablemente cambiamos aquí arriba, lo vamos a minimizar, donde dice el tiempo a milisegundos, justamente en lugar de poner un minuto, un segundo en milisegundos, pusimos un minuto. Aquí simplemente lo cambiamos y con eso ya se resuelve. Lo importante es que con esto ya tuviste diferentes cosas. Ya ahora tú sabes cómo trabajar con bases de datos, cómo trabajar en conjunto con la inyección de dependencias en Android y aparte pues también ya aprendiste cómo se resuelven estos errores. Son cosas que nos pasan a todos y al final de cuentas lo importante es resolverlo y cumplir con la tarea que estamos programando. Aquí, si yo me voy, bueno, ahora mismo va a decir 21 minutos, o sea que es demasiado tiempo. Vamos por lo menos a cambiarlo. Déjame ver, algunos segundos. ¿Qué? 5 segundos. Voy a detener esto. Me voy de aquí. Cierro mi app. Vuelvo y la abro. Y ahora sí debería decir 21 con 5 segundos. Aún por aquí, aunque lo está guardando, me sigue dando el error del tiempo. Está tomando como que el último que se añadió. Y esto específicamente lo está dando porque creo que se nos escapó en la base de datos el tema de lo del ID. Si te fijas aquí al fondo, abajito, solo tenemos el ID número 0. Vamos a revisar el entity. Vamos aquí y vamos a cambiar este ID que tenemos aquí. Vamos a ponerlo como un entero normal. Le vamos a quitar lo denuliable y con eso deberíamos de ser capaz ya de tener todo esto. De paso, ya que cambiamos vamos a poner este value como que sea nuleable, que por defecto sea un 0. Y vamos a desinstalar la aplicación de nuestro dispositivo. Aquí va a dar un error en la implementación del repositorio. Aquí simplemente le decimos que por defecto le ponga el valor en 0. Voy a correr todo esto nueva vez, y vamos a ver entonces ya el resultado final de todos estos cambios que hemos aplicado en la aplicación. Tú quizás pienses, esos son errores que él deja para verlos en el video. No, estamos programando en vivo y pueden ocurrir errores, así que ya tú lo sabes. Voy aquí a iniciar mi aplicación, abro mi base de datos, vamos a ver, ya vi que se creó por aquí. Tengo mis valores, lo pongo en Live Updates para verlo en tiempo real. Aquí actualizo y si te fijas ahí, ya tengo mi valor. Salgo de la aplicación, vuelvo y entro a la aplicación y ahí ya sí tengo mis 14 segundos. Tal y como te decía, ya tú tienes el conocimiento para trabajar con bases de datos, inyección de dependencias, casos de uso, View Model, trabajar con Launch Effect, trabajar con UI, saber implementar, aunque a modo básico, una Clean Architecture. Con esto tú deberías de poder hacer muchos más proyectos. Pero no vamos a dejar esto aquí. Aunque este curso esté casi terminando, aún nos faltan dos cosas bien importantes, que son la navegación, que es para ir de una pantalla a otra, que por cierto, en el próximo video vamos a ver si cubrimos una pantalla adicional donde yo pueda tener todo lo que yo he hecho por días, no solo para este día en concreto, sino que lo pueda ver por día. Y nos falta ver algo de testing, por lo menos los conceptos básicos de testing en Android vamos a abarcarlos en este curso para que cuando toque otra aplicación o otro curso un poquito más avanzado, ya tú tengas estos conocimientos en mente. Entonces, por ahora, vamos a dejarlo hasta aquí y espero con ansia que tú puedas implementar estos conocimientos en la aplicación. Si el video te ha gustado, no olvides suscribirte, dejar tu like, hacer algún comentario. Créeme que yo reviso todos los comentarios que dejan y también agradezco mucho a aquellos que me escriben directamente. Este es un contenido que yo voy preparando paulatinamente porque es bastante largo y una de las formas en la que tú le muestras aprecio a este contenido pues es interactuando obviamente con él. Así que sin más que decir, por ahora yo me despido de ti y hasta la próxima.